Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente a su programa de cultura política Político Animal, para dejar de serlo y volverlos animales políticos. Les invito a que den me gusta, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros videos. Hoy, 12 de agosto, tenemos doble tema. Hablaremos del arte del aumento de la pobreza. No, vamos a hablar de cómo incrementó la pobreza en México y en el otro tema lo que está pasando en el Poder Judicial. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Antes de comenzar, quiero recordarles que mañana por la tarde se cumplirán 500 años de la desaparición de uno de los más grandes imperios de la historia humana y en el otro programa que tenemos, en Historia en el Lavadero, pues estamos llevando una serie con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la independencia de México. Y los invito a que vean estos programas porque se van a poner muy buenos y además vamos a revelar cosas que la historia oficial no nos ha querido contar. Y bueno, agradezco saludos y comentarios a nuestros Intelifans, especialmente a Alfredo Bernades y a Annie Landa. Recupérense pronto, por favor, les envío un fuerte abrazo. Saludo también a Verónica Hernández y bueno, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, recuerdo también el comentario que había hecho la semana pasada a Goretti Carrillo, y como dije, no le pasó nada al fiscal de Morelos. Al final del día, sí individualizaron los casos y solo pues pierden el fuero Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Pero a 20 días de que termine la legislatura, y pues, aprovecho también para hacer una fe de ratas. La semana pasada dije que era el artículo 11 constitucional. Es 111 constitucional, me había comido un dígito con ese tema. Pero bueno, vamos a entrar en materia con los temas de hoy. Oigan, la semana pasada salió el reporte del estudio que Coneval levantó sobre la pobreza en México. Repito que es estudio, porque López Obrador quiso confundir con que se trataba de una encuesta y Coneval, que es el organismo nacional que evalúa las políticas de desarrollo social, no hace encuestas como el INEGI, sino que hace verdaderos estudios que tienen que ver con el desempeño de las políticas sociales. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de evaluar el impacto y resultado directo de cada una de las políticas y los programas sociales que se hacen en México, y en función de ello se sacan cuáles son los datos de esos resultados. Y bueno, si con los gobiernos del PRIAN la pobreza había aumentado, pues con el gobierno de López Obrador la pobreza aumentó más. Casi 4 millones de nuevos pobres para llegar a un total de 55.7 millones de mexicanos en pobreza, la mayor cantidad de pobres en la historia de México, de los cuales hay 11 millones en pobreza extrema, a razón de más de 2 millones de pobres en extremo nuevos. Y es que con la pandemia se perdieron 12 millones de empleos debido a la desaparición de más de 1 millón de unidades económicas o negocios, especialmente los más pequeños y los más modestos. El problema es que, aunque la pandemia afectó a todo el mundo, en la realidad es que México ya venía con una caída de su economía desde 2019. Y a pesar de la pandemia, el número de pobres en Chile y Colombia fue prácticamente el mismo. En Estados Unidos sí aumentaron los pobres, pero en una proporción menor. Y en Brasil se redujo la pobreza hasta en una cuarta parte. Y eso que Estados Unidos y Brasil manejaron tan mal la pandemia como en México. ¿Por qué entonces se disparó la pobreza en nuestro país a pesar de la política social de López Obrador? Pues básicamente se debe a errores de diseño de política pública y malas decisiones económicas. Vamos a ver. Pongo un ejemplo. Con la anterior política de bienestar, con las políticas sociales de los gobiernos del PRIAN, se daba un apoyo económico que sí era menor en cantidad que da el gobierno obradorista. Pero había modelos de control preventivo de la salud, de alimentación familiar, también era obligatorio el desarrollo de una actividad productiva que generara ingresos adicionales y había estancias infantiles donde las madres podrían dejar a sus hijos mientras generaban los ingresos adicionales. Y en caso de enfermedad, no se pagaba nada por la atención de una patología calificada como catastrófica u otro padecimiento común incluido en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud. Pero ahora, con estas políticas de bienestar,
se dan apoyos bimestrales que apenas si llegan en dinero exacto, contante y sonante, a 50 pesos diarios, cuando el ingreso necesario para estar por encima del umbral de la pobreza es de $3 diarios o 64 pesos, y de $1.9 diarios, es decir, 38 pesos, para estar por arriba del umbral de la pobreza extrema. Entonces, 50 pesos diarios está por debajo de la línea de la pobreza y está apenas arribita del límite de la pobreza extrema. De manera que los programas sociales del gobierno obradorista no están sacando de la pobreza a las personas. Y aunque recibieran el monto de las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es de 110 pesos diarios, pues no alcanza para sostener a la gente y sigue estando en el umbral de la pobreza si los gastos son superiores a ese ingreso, porque ya no hay estancias infantiles y eso limita las capacidades productivas de las madres solteras, que de hecho es en las damas en donde ha habido el mayor impacto económico negativo, donde hay más pobreza y desempleo. Tampoco hay manera de desarrollar otra fuente de ingresos, y el peor de todos los casos es que al desaparecer el seguro popular y no haber un claro programa del Instituto de Salud para el Bienestar, pues sale muchísimo más costosa la atención médica, y además no hay medicamentos ni insumos médicos y pues los gastos son mucho mayores. Imaginen, ahora con la pandemia, el costo semanal de la atención es de 16,000 pesos a la semana, repito. Y obviamente al bimestre eso se convierte en 128,000 pesos. Obviamente un apoyo de 3,000 pesos en ese bimestre no alcanza ni siquiera para el transporte. Y para colmo, los más ricos ahora son 22% más ricos y los pobres son 19% más pobres. Y bueno, comparado con los datos que teníamos en 2018. Y hay casos pavorosos, como la familia Bayeres, que ahora es 60% más rica de lo que ya era en 2018. Es decir, López Obrador se quejaba de que los neoliberales hacían más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, pero los resultados contantes y sonantes nos dicen que las políticas obradoristas han hecho muchísimo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, muchísimo más que con el PRIAN. Y eso es por los subsidios generalizados que favorecen a los más ricos que a los pobres. Ya lo habíamos visto en este mismo programa. ¿Por qué? Porque los Bayeres, Alberto Bayeros, porque Carlos Slim y los hombres más ricos de este país tienen más de 65 años y entonces están recibiendo los mismos apoyos que están recibiendo los pobres. Y estarán de acuerdo en que los más ricos no necesitan ese apoyo y no deberían recibirlo, pero lo reciben. Se está beneficiando a los más ricos. Y lo que es de risa loca es que López Obrador desconozca los datos de este estudio argumentando que las remesas aumentaron. Pero sucede que las remesas no son un logro, porque ni siquiera se trata de un programa de gobierno. Es la riqueza que generan los mexicanos en Estados Unidos, porque en México no tuvieron oportunidades para crear riqueza y esas remesas pues no llegan al gobierno como para que se distribuya. Se quedan en manos de los particulares, de las familias, de los migrantes que están en Estados Unidos. Aquí el problema de diseño de política es que no solo los programas sociales tienen cantidades insuficientes que no sacan de pobres a los pobres, sino que se desmantelaron los demás apoyos institucionales que hacían que las personas no tuvieran que gastarse el total de lo poquísimo que el gobierno reparte con los impuestos de los contribuyentes, porque para colmo, la política social no se hace con dinero del bolsillo del presidente, sino con nuestro dinero, el de todos los mexicanos. Y como ese dinero se destina a un pozo sin fondo que solo mantiene a los pobres en la línea de la pobreza y no se genera ni un solo centavo de riqueza, pues no hay dinero para la inversión pública en infraestructura para el desarrollo. Y entonces, ni se supera la pobreza, ni se crean condiciones de competitividad para superar la pobreza. Por eso, el país no tiene crecimiento económico. Y ese mediocre crecimiento del 2% del que tanto se quejaba López Obrador, pues ahora luce como una meta inalcanzable porque este gobierno ni siquiera es capaz de hacer crecer la economía al 1%. De hecho, no hay crecimiento, hay caída. Y esos datos de crecimiento pronosticado del 6%, pues son un espejismo que no se va a alcanzar en todo este gobierno. Porque en 2019 la economía ya había caído un menos 0.1% y en 2020 cayó menos 8.5%, es decir, menos 8.6% en el acumulado.
por lo que tener actualmente un alza del 6%, pues es como si estuviéramos a menos 2.6%. Habíamos caído de lo que teníamos a 0.1 y después 8.5 y se recupera 6%. Todavía no estamos donde estábamos antes. Y eso en dinero es algo así como que México ha tenido pérdidas por 5 billones de pesos. 5 millones de millones de pesos. Y no se ve por ningún lado que se vaya a superar esta tendencia de aumento de la pobreza. Y eso pasa también porque mientras otros países destinaron dinero público para que los trabajadores conservaran su empleo y su ingreso a pesar de que sus centros de trabajo estuvieran cerrados, en México se abandonó a la gente a su suerte. Y aunque el gasto público para salvar el empleo en otros países sí fue un gran agujero presupuestal, por lo menos mantuvo el poder adquisitivo de las familias y eso mantuvo a flote el consumo, aunque fuera de bienes de primera necesidad. Pero en México no se apoyó al empleo y al desaparecer los centros de trabajo, los trabajadores se quedaron sin ingresos y sin medios para consumir. Y el poder adquisitivo, ¡pum!, se desplomó, aumentando el número de mexicanos en pobreza. Sucede que para que México tenga más altas tasas de crecimiento, se requiere una inversión bruta de por lo menos el 25% del Producto Interno Bruto, y durante los gobiernos del PRIAN la inversión apenas alcanzaba el 23%, le faltaba un poquito para alcanzar esa meta, por eso teníamos un crecimiento tan mediocre. Pero con este gobierno la inversión se ha desplomado al 17%, estamos súper lejos de la meta, porque el gobierno no está haciendo inversión pública y con el cambio arbitrario de las reglas legales, pues se le está quitando la certeza jurídica y eso ahuyenta a la inversión privada. Y es lógico que no haya nada de crecimiento. El crecimiento actual, ese 6%, es por un mero rebote de la economía y eso se debe a la sociedad mexicana, para nada al gobierno. Y es que la gente termina haciendo lo que sea para tener un ingreso y eso es mejor que estar totalmente parados y sin un centavo de ingreso. Por eso está rebotando la economía hacia arriba, pero no llega a los niveles que se tenían antes. Pero el gobierno no ha dado ningún incentivo para hacer que la economía despegue. Y los incentivos están viniendo del gobierno de Estados Unidos, por las remesas, por el aumento de sus importaciones y porque los gringos están vigilando que México cumpla con la reforma laboral impuesta para lograr el tratado México-Estados Unidos-Canadá. En conclusión, no hay políticas nacionales de reactivación económica, no hay inversión pública, se está gastando mucho más y se gasta mal. Hay mucho más despilfarro y para colmo, ya no hay fondos de estabilización para estados y municipios, Ya no hay fondos de estabilización para la industria petrolera ni para las finanzas públicas, ya no hay dinero de fideicomisos y no sabemos en dónde se ha perdido tanto dinero. No se ven los supuestos ahorros por ningún lado, no alcanza para nada y hay más pobreza que nunca. López Obrador, está demostrado, no sabe gobernar, es incapaz de hacerlo y de hecho no le interesa gobernar. Él prefiere estar en la grilla, haciendo campaña permanente, justificándose y poniendo pretextos. Hablar, 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 hablar y hablar. Pero a la hora de dar resultados, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, nadie nos los tiene que contar. No solo no se ha mejorado, hemos empeorado en todos los capítulos y estamos peor que nunca. Mucho peor que con los gobiernos corruptos del PRIAN. Sé que es molesto el estribillo, pero en 2003 dije que si Obrador llegaba a ser presidente algún día, habría más pobreza y desempleo. Incluso advertí a varios chairos que cuando eso sucediera, recordaran muy bien mis palabras porque les sentenciaría insistentemente. Se los dije. ¿Y qué creen? Pues que pasó lo que pronostiqué hace 18 años y pues sí, se los dije. El gobierno de López Obrador es un rotundo fracaso. Pero en el otro tema, no podían estar tan mal las noticias en todas las cosas. Y en medio de todo este pesimismo, pues tenemos una buena noticia. Como toda república decente, las instituciones deben ser mucho más importantes que el protagonismo de los líderes mesiánicos. Y por lo menos en el Poder Judicial, triunfaron la ley y las instituciones. Y perdió la tentación totalitaria de López Obrador.
La salida de los presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es algo que ha venido ocurriendo con frecuencia. Le pasó a Flavio Galván en 2007 y le pasó a Giannino Tálora cuando comenzó este gobierno. Y en este caso, José Luis Vargas, mejor conocido como el magistrado Billetes, no solo es investigado por enriquecimiento inexplicable por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que era notorio su lacayismo a López Obrador intentando influir en las resoluciones del máximo tribunal electoral para satisfacer los intereses obradoristas. Pero le colmó el plato al resto de los magistrados y estos le perdieron la confianza, por eso lo desconocieron. Desde luego que el aludido se quiso defender políticamente argumentando que se trataba de un golpe de Estado, pero la única autoridad en ese tribunal es el propio Pleno de la Sala Superior, y fue justamente esa instancia la que tomó la decisión de que Vargas dejara de presidir el tribunal, y como legalmente no hay ninguna instancia por arriba de la Sala Superior del tribunal, pues la decisión fue legalmente válida y Vargas terminó por renunciar a la presidencia del tribunal, sentando un claro precedente para todos los cuerpos colegiados en los poderes públicos. Porque quedó claro que el presidente del Tribunal Electoral no es jefe de los magistrados, sino que solo es una instancia de organización del trabajo de sus pares, y como pares, todos son iguales. Pero lo mismo sucede con el Pleno de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arturo Saldívar no es jefe de los ministros de la Corte, y después del incidente en el Tribunal Electoral, le pudo haber pasado lo mismo a Saldívar. Por eso, para curarse en salud, optó por rechazar su posible ampliación de mandato por 2 años más, ampliación que violaba la Constitución, y esos hechos en el Poder Judicial, independientemente de los defectos personales de las personas, valga la expresión, hicieron que se impusiera la legalidad y prevaleciera la institucionalidad por encima del protagonismo de Vargas y de Saldívar. Pero también perdió López Obrador, porque él quería controlar al Poder Judicial y perdió a su alfil en el Tribunal Electoral y también a su alfil en el Tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, estableciéndose claramente la independencia del Poder Judicial, poder en el que no debe meter las narices López Obrador, porque si lo hace estaría violando la Constitución, y si sigue haciéndolo, entonces también López Obrador podría terminar yéndose por violar sistemáticamente la ley. Pero la lección de legalidad e institucionalidad también alcanza al Poder Legislativo, porque queda claro que quien presida la mesa directiva de las cámaras del Congreso o las respectivas juntas de coordinación política no son jefes de los diputados y senadores. Todos tienen el mismo rango y nivel jerárquico y no hay legisladores de primera ni de segunda. Todos tienen la misma soberanía y están incluso al mismo nivel del presidente de la República. Así que es una buena oportunidad de que lo entiendan los funcionarios del gobierno federal. Serán muy secretarios de despacho, subsecretarios, consejeros jurídicos, directores o hasta embajadores, pero ninguno de ellos está por encima de un diputado o un senador, porque los senadores, diputados federales y locales, gobernadores, alcaldes y regidores son iguales al presidente de la República, funcionarios de elección popular y son representantes de los mandantes. Y los mandantes somos nosotros, los ciudadanos. Así que, en medio de todo el caos que vivimos, estamos ante una excelente noticia porque la ley y las instituciones se están poniendo por encima del protagonismo avasallante de López Obrador. Y esta es una gran lección para él y también para los mexicanos. Que quede bien claro que primerísimo, mandamos los mexicanos. Después está la ley, después las instituciones y al final, pero muy al final, los servidores públicos. Y eso es lo único que es López Obrador, un simple servidor público que nos debe cuentas a los mandantes. Nada más que eso. Y es bueno que sepa de una vez cuál es su lugar, para que no se nos quiera subir a las barbas. El tiempo de los caudillos ya se acabó hace 80 años y sería un gravísimo error volver a esos terribles tiempos. Ya lo había yo hecho con anterior. López Obrador no manda. Somos nosotros los que mandamos. Somos los jefes, sus jefes. Uno, sigue el marcaje personal de Estados Unidos a México. El lunes López Obrador estuvo en conversación telefónica con Kamala Harris y el martes estuvo Alejandro Mayorkas con funcionarios del más alto nivel
y se reunieron con López Obrador y después con Marcelo Ebrard. Los temas fueron la migración, 3 millones más de vacunas que van a donar a México y una eventual reapertura de la frontera. Pero al estar presente el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, no es creíble que el tema del narcotráfico no haya figurado. Por eso, entre líneas, se lee que siguen vigilando muy de cerca a López Obrador y su protección a los narcotraficantes. Por cierto, ya hay embajador de Estados Unidos en México, y sí será Ken Salazar. Pero este Ken no viene con Barbie, sino con Kamala. Y aunque López Obrador no quiso apoyar el triunfo de Biden en la elección de noviembre pasado, se está preparando la cumbre Biden-Obrador y el mexicano se tendrá que volver a poner de tapete como lo hizo con Donald Trump. ¿Sí o sí? De hecho, en una paradoja de la historia, hace 500 años los Moctezuma sobrevivientes fueron llevados al imperio más poderoso de su tiempo y ahora otro Moctezuma fue llevado al imperio más poderoso de este tiempo para que dé la cara y responda ante el gobierno de Estados Unidos por lo que está haciendo México con todas sus pifias, especialmente en materia de seguridad. 2. Pese a estar en las tasas más altas del repunte de COVID en México, López Obrador y López-Gatell insisten en el retorno a clases. Dicen que porque los contagios en niños apenas llegan al 2% de los infectados. Y aquí voy a retomar dos razonamientos bien puntuales. 2% es una tasa baja, pero en un universo oficial de 3 millones de contagiados, eso representa que el 2% son 60,000 niños infectados. No son poquitos, de los cuales han muerto casi 2,000 niños. Es decir, la letalidad en niños es del 3%, que es más alta que la tasa mundial de letalidad. Además, estos contagios son en el contexto del encierro. Así es que con todo y que están encerrados, se han estado infectando 60,000 niños. Y si se va a la reapertura escolar, entonces ahora el contexto será con niños en un entorno de plena exposición al virus. Y la pregunta es, ¿aumentarán exponencialmente los contagios? En el otro razonamiento, que es bien contundente, la tasa de contagios podrá ser tan baja como se quiera, pero aunque la tasa fuera del 0.00003%, que representaría a un solo niño infectado, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar a sus hijos y ponerlo en las estadísticas? ¿Tú los arriesgarías? Que nos quede de lección. Hasta aquí por hoy el Político Animal. Si les gustó este video, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Opinen aquí en la caja de comentarios e inviten a más amigos a que obtengan cultura política para no dejarse engañar. Y no se pierdan nuestro próximo programa. Por lo pronto, es todo de mi parte y los espero el próximo jueves en una emisión más del Político Animal. Adiós.